se haga tu voluntad. Ay, ven, Señor Jesús, por mí moriste en la cruz. Ven, Señor Jesús, por mí moriste en la cruz. Venga tu reino, venga tu reino, y que aquí se haga tu voluntad. Venga tu reino, venga tu reino, y que aquí se haga tu voluntad. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos realmente quisieran que el Señor ya viniera a su reino para que podamos vivir en su voluntad? ¿Estamos preparados para eso, hermano? Aleluya. Es bueno, hermano, que nosotros estemos preparados. La preparación de querer que el Señor venga es para que todo lo que está ocurriendo, que no nos agrada, todo lo que está pasando en este mundo, en la cual nos sentimos amenazados, porque hay tantas cosas que están sucediendo que afectan nuestra mente, nuestros nervios, inclusive nos afectan a nuestra generación, porque la maldad del hombre se ha incrementado más y más, pero Dios nos da la consolación a través de su palabra. Y vamos a ver en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 16, una conversación que tenía Jesucristo con sus discípulos. Libro de Mateo 16, nos vamos a ir directamente al versículo 24 y vamos a ver de qué se trata este asunto, porque nosotros tenemos algo que Dios nos dio, un alma viviente, el Espíritu de Dios que mora en este cuerpo de barro. Ese Espíritu de Dios nos convierte a nosotros en un alma viviente. Sin embargo, esa alma viviente, no hay nada en esta tierra que pueda compararse en el valor del peso de ella. Porque el alma viviente, a la cual es el soplo de Dios, que Él nos metió en este cuerpo, nos da la capacidad de vivir eternamente y para siempre. Pero muchas personas no entienden eso y están desperdiciando el tiempo de vivir en la tierra con este alma viviente que duerme para despertar. Alabado sea el Señor. Vamos a ir leyendo lo que dice la palabra. Libro de Mateo 16, versículo 24. Así versa la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el acompañamiento del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tome su cruz, no dieron mi cruz, su cruz. Y sígame, porque todo aquel que quiere ser que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa se dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que haya visto
al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra viva. Te damos gracias, Padre Santo. Ayúdanos a presentar esta palabra con denuedo a tu pueblo y a todos los que nos escuchan, a todos los que tienen un alma a la cual probablemente no entienden el valor del alma, que no hay plata, ni oro, ni poder, ni nada que pese más que ella. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Los que aman a Dios dicen amén. Hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él estaba anunciando a sus discípulos acerca de su muerte. Él estaba anunciando a los discípulos en este capítulo acerca de lo que sucedería con él. El plan divino de Dios iba a ser manifestado por primera vez de una manera clara para los discípulos y los que estaban caminando con él acerca de cómo iba a ser la salvación para los hombres. Sin embargo, cuando él comenzó a explicarle a los discípulos lo que iba a suceder, uno de los discípulos queridos de él le dijo que no fuera a Jerusalén para que no tuviera que pasar por todo ese maltrato que iba a suceder. Sin embargo, Jesús estaba determinado a cuál era su misión en la tierra. Quiero hacer una pausa aquí. Nosotros tenemos que estar determinados en por qué estamos en la tierra. Alguien que invite a la hermana para que venga y se siente. Alabado sea el Señor. Un varón, por favor, invita a la hermana, dale una silla para que se pueda sentar. Venga, hermana, acérquese, hermana. Nosotros tenemos que estar conscientes y entendidos del por qué estamos aquí en la tierra. Porque nuestra estancia en la tierra, como la tierra que estamos viendo físicamente, no es permanente. Tenemos un tiempo corto de vida en la tierra. Pero no quiero que ustedes se sientan tristes por eso, porque hay una palabra clave en la Biblia donde nosotros dormimos para ser despertados. Así que el tiempo corto que tenemos en la tierra tenemos que aprovechar y entender que Dios nos puso para algo. Y ese algo, ¿cómo lo vamos a saber? Tenemos que tener comunión con la palabra de Dios para poder saber para qué fue específicamente que Dios te puso en la tierra. Bueno, muchos dirán para nacer, crecer, reproducir y morir. Pero hay algo más. Sí, eso es parte de la razón por la cual estamos aquí en la tierra. Nacer, reproducir, comer, gozarnos en ella y morir. Pero hay algo más. Dios quiere que nosotros podamos multiplicar el conocimiento del reino a otras personas. Alabado sea el Señor. Él quiere que su reino sea multiplicado. Y para que haya esa multiplicación, tendríamos, hermanos, que hacer algo hermoso, que es llevar las buenas nuevas de salvación. Si llevamos las buenas nuevas de salvación, se multiplicará el conocimiento de la verdad que hace libre. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que nosotros llevemos su palabra con denuedo, para que otras personas puedan entender que su verdadera razón de estar en la tierra es para que se multiplique en el Espíritu. Aleluya. Por eso que Dios nos ha elegido a un remanente. Ese remanente
es sal y luz de la tierra para poder llevar su palabra a los que están viviendo en tiniebla. Y nosotros como escogidos de Dios tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Porque de esto se trata, hermano. Llevar la esperanza a las personas que saben, porque todo el mundo está consciente de que su vida en la tierra está por terminar. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, los temblores, los terremotos, todo eso anuncia que el Señor va a venir nuevamente. Pero muchos no están conscientes de que si el Señor viene y que ellos no hayan cumplido con su parte, pueden perder su alma. Vamos a ir leyendo un poquito lo que dice el versículo. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, y sígame. Pero ¿cómo voy a negarme a mí mismo? Esa parte suena como raro. Yo soy Simón, hermano. Pero, ¿qué sucede? En este Simón habían acciones que no le agradaban al Señor. Entonces, ¿qué tuve que entender acerca de la palabra? Que yo tenía que dejar las cosas que me agradaban, las cosas que no estaban acorde con la voluntad del Señor. Tenía que negarme de lo que yo hacía, de lo que yo conseguía, de lo que yo tomaba, dejar esa vida para poder buscarle al Señor, negarme a lo que yo hacía que me gustaba para hacer su voluntad. Porque dentro del paquete que cada uno de nosotros tenemos, existe el libre albedrío. Y el libre albedrío nos lleva al error. Cometemos error con el libre albedrío cuando no conocemos cuál es la voluntad del Padre. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros conozcamos quiénes somos para Él. Pero para eso tenemos que tener comunión con la palabra, para que el Espíritu de Dios revele a nuestro espíritu quiénes somos para Él. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 25: porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierde, que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En este caminar con el Señor, vamos a recibir rechazo de parte de muchas personas que no entienden porque están faltos de conocimiento. Esa es la razón por la cual el profeta Oseas dijo: mi pueblo perece, o pereció por falta de conocimiento. Pero escuchen esto, no es que no haya conocimiento, hay conocimiento, pero desecharon el conocimiento para seguir viviendo su vida como ellos quisieran. No se negaron a ellos mismos para entrar en la voluntad del Señor, sino que vivieron como creen que les convenía. Y eso está sucediendo hoy en día. Versículo 26 dice: porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde el alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No podemos dar ninguna recompensa por nuestra alma, porque dentro de esta alma formado está el Espíritu de Dios que sopló en nosotros. No es nuestro, es de Él. Por eso que cuando dormimos, el Espíritu regresa a su dador. Está en el libro de Eclesiastés. Vamos a leerlo. Libro de Eclesiastés nos dice claramente que regresamos al polvo
Acompáñenme, hermanos, Eclesiastés 12:7. Es importante que podamos ver esta parte de la palabra. Alabado sea Dios. Libro de Eclesiastés, después de Proverbios, Eclesiastés 12:7 nos dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que la dio. Ese es el destino de cada uno de nosotros. El polvo, este cuerpo, regresa a la tierra. Acuérdense que el Señor tomó el barro y formó del barro el cuerpo del hombre y sopló de su espíritu dentro de ella. El barro y el soplo de Dios nos convirtió en un alma viviente. Así que en el momento en que nosotros dormamos, el espíritu regresa a su dador. Pero esta es la buena noticia: todos seremos despertados, porque lo que Dios crea es eterno. ¿Y cómo vamos a saber eso? Vamos a ver lo que Él nos dice en Mateo 22:32. Mateo 22:32 nos hace a nosotros entender que Dios es Dios de vivos. Mateo 22. Alabado sea el Señor. Así versa la palabra. Dios nos dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si entendemos eso, hermano, Él está hablando con el verbo presente. Yo soy el Dios de Abraham, pero Abraham no murió. Yo soy el Dios de Isaac, pero Isaac no murió. Es que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Nada que crea a Dios muere. Todo duerme para ser levantado para el juicio final. Porque esa es la razón por la cual se nos prestó ese espíritu al cuerpo, para que pudiéramos venir a la tierra y pasar por nuestra prueba. La vida es prueba, y muchos que ignoran la prueba es porque no tienen el conocimiento de la palabra. No entienden que todo lo que está pasando en nuestra vida es parte del plan de Dios, para que podamos reconocer quiénes somos para Él. Una vez que reconocemos quiénes somos, entonces comienza la verdadera vida del cristiano. Pero Dios es tan bueno que nos mandó a Jesucristo para que Él forjara el patrón a seguir, para que nadie pueda decir no se puede, porque un hombre lo hizo y se pudo. Y nosotros imitamos a Cristo en la manera en que Él vivió sobre la tierra, también nos irá bien, porque en las finales vamos a escuchar algo importante: la razón por la cual el Señor vendrá. Vamos a ir acelerando, hermano, porque todo el mundo está como alegre y como que no se quieren ir. Yo tampoco. Aleluya. Vamos nuevamente, hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos al 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Vamos de nuevo. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra.
Ok, pero para cuando el Hijo del Hombre venga, probablemente la mayoría de nosotros estamos muertos. Pero es que para Dios nadie muere. Estaremos dormidos. Y si Él viene, es para despertarnos. El problema de ser despertado es despertarte para saber a dónde vas. Ahí es donde hay el problema de despertarnos. Mira, hermano, esta noche cada uno de nosotros vamos a ir confiadamente a la cama y nos vamos a dormir. No sabemos dónde vamos a despertar. No lo sabemos. Yo creo que podríamos decir hasta que coge siesta ya conoce lo que es la muerte. Porque hay una desconectación totalmente del cuerpo de uno. A tal punto que cuando te dice, te estás durmiendo, dice, no me estaba durmiendo. Está desconectado. Esa es la muerte. La muerte es una desconectación o desconexión. Pero eso es lo que sucede en nuestras vidas. Y lo experimentamos a cada rato. Nos desconectamos. Pero cuando despertamos, ya yo sé que algunos de ustedes han tenido sueños que han sido tan sabrosos que dicen, quiero regresar a ese sueño. Pero también han tenido sueños que han dicho, Señor, gracias que esto nada más es un sueño. Santo hermano, yo creo que he tenido bastantes sueños de los cuales he dicho, gracias Señor, que esto es un sueño. Y ya ni siquiera quiero pegar los ojos nuevamente, hermano, para no regresar a ese. Aquí vimos que la palabra nos dice claramente de que el Señor vendrá, dice, de la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso significa que nuestras obras son importantes. También lo dice en el libro de Apocalipsis, donde el Señor vendrá con su galardón y va a pagar a cada cual por medio de cómo vivió en la tierra. Amén. Y ese pago, hermano, consiste en un denario. Y ese denario es tu entrada al cielo. Vamos a seguir. Versículo 28. Y este es el versículo más importante de la Biblia. Y les voy a resumir el porqué. Muchas personas no quieren ni siquiera que hablen acerca de morir. Por miedo. Porque no están seguros cómo está su vida cristiana. Cómo está su vida, no saben si verdaderamente tienen el porcentaje suficiente para estar en la presencia de Dios. Pero dice un versículo que si tu corazón no te está molestando, alguien que me ayude ahí. Tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Ok. Si tu corazón no te está reprendiendo, es porque estás todavía en el nivel de la voluntad de Dios. Pero si tu corazón te está reprendiendo, es porque algo tienes que ajustar en tu vida. Porque cuando el Señor viene, Él viene a recoger lo que es de Él. Así que nosotros tenemos la vida en la cual podemos ajustar. Pero ¿cómo vamos a ajustar si no sabemos si verdaderamente estamos caminando bien o no? A través de la palabra. La palabra nos ayuda a guiarnos. Tenemos la oración. Podemos preguntarle al Señor en la oración, Señor, ¿y cómo estoy? David lo decía en su salmo, pruébame, Señor. Podemos preguntarle al Señor para que Él te diga, para que Él manifieste a través del Espíritu a tu espíritu lo que tenemos que ir arreglando. El problema del pecado, hermano, no es
el pecado casual. Es la constancia, el vivir pecaminosamente, el vivir impío, el saber que estoy haciendo mal, pero no me interesa cambiar. Sin embargo, la palabra misma, mi corazón, mi conciencia, me está diciendo que estoy haciendo mal, pero no quiero cambiar. Ese es el verdadero problema del pecado. Cuando no queremos rendirnos para hacer la voluntad del Señor. Y el Señor dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Escuchen la mala noticia. Cuando vemos que el Hijo del Hombre viene en su reino, decimos, bueno, todo esto es realmente la verdad. Pero ¿cómo está nuestra vida? Hicimos el bien. Cuando Él venga, es que van a darse cuenta que, wow, todo lo que había escuchado realmente es verdad. Entonces la promesa de Dios es cierta. Pero ¿cómo viviste tu vida? Allí es donde está el problema. Porque si no viviste conforme a su voluntad, recompensa de Dios no recibirás, sino el castigo eterno. Razón por la cual el libro de Daniel nos dice que algunos se levantarán para recibir la vida eterna, porque de eso se trata el dormir. Todo el que duerme tiene que ser despertado, y algunos se van a levantar, van a ser despertados para poder recibir el galardón. ¿Por qué recibir el galardón? Por sus buenas obras, por su buena acción, porque entendieron que mi orgullo lo tengo que dejar atrás, que si es posible, tengo que hablar con el enemigo, tengo que hacer paces con el que me hace mal, porque entendieron que imitar a Cristo tenemos que pasar por el sufrimiento, un sufrimiento que es un sufrimiento espiritual, en donde no vamos a ser entendidos por el que no entiende. Así que como vamos a vivir de esa manera, el que no está entendido o el que quiere jugar al no entendido, ese pagará. Porque Dios es un Dios de justicia, Dios es justo, y en su justicia Él no va a permitir que el que te agredió o el que quiso hacer que tú cayeras se salga con la suya. La razón por la cual nosotros predicamos la palabra de Dios y tratamos de escuchar lo que estamos predicando, hermano, es porque la palabra es la que va a enseñarnos a nosotros en dónde estamos fallando y qué es lo que tenemos que hacer para no seguir fallándole al Señor. Porque será en vano escuchar de Dios que Él diga, nunca te conocí, hacedor de maldad. Cuando tú piensas que, no, pero yo predico, yo canto, yo escribo cánticos, hermanos, y el Señor diga, nunca te conocí. Nosotros tenemos, hermanos, que hablar con el Señor. Por eso que nos dio la oración. Tenemos que orar los unos por los otros. Donde vemos que un hermano, una hermana está flaqueando, tenemos que orar por ellos. No tenemos ni siquiera que ir a decirle nada. Solo tenemos que orar para que Dios haga algo. Porque a Dios le encanta cuando oramos por los otros. Ese es su mandato, orar los unos para los otros, soportar los unos a los otros.
Porque Dios quiere que todos sean salvos. Pero va a venir el momento en que va a aparecer el Hijo del Hombre. Y ahí es el momento en que vamos a decir, wow, yo no quería morir, pero ahora que estoy viendo esto sí me gustó. Pero ¿cómo llevé mi vida? Porque Él solo viene a premiar a los que pelearon la buena batalla de la fe. Y pelear la buena batalla de la fe significa soportar, hermano. Soportar injusticia. El mismo Jesucristo murió en la cruz, y cuando el apóstol Pedro quería decirle, vamos a leerlo, está en el mismo 16. Entonces Pedro, estoy en el 16:22. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor lo reprendió y dijo, pero el Señor volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de Dios. Por eso que el alma vale más que cualquier riqueza que el mundo nos puede ofrecer. El alma es eterno, pero es eterno para vivir con Dios o para vivir en la confusión eterna. Quiero concluir. La oportunidad más grande que el hombre tiene es esta vida a la cual podemos arrodillarnos y pedirle al Señor perdón. Que nos perdone nuestra ofensa, que nos ayude a seguir peleando esta buena batalla de la fe. Y créanme, hermano, Dios está dispuesto a ayudarte. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Hermano, no cuesta nada cambiar. Todos hemos hecho error. Podemos cambiar. Podemos hacer su voluntad. Solo tenemos que leer la palabra, hablar con Él, y Él nos dirá cuál es el paso que debemos de efectuar. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermano, al final nos espera un galardón. Adelante, hermano, que al final nos espera el galardón. El sacrificio no es en vano, si podemos llamar a esto sacrificio, porque yo no lo llamo sacrificio, yo lo llamo mi deber. Lo que muchos piensan que es que tengo que sacrificarme para no hacer el mal, yo no lo llamo sacrificio, yo lo llamo mi deber. Nuestro deber es entender la palabra y hacer vivencia de ella, porque al final nos espera un galardón. El solo hecho de pensar que hay un galardón esperándome, será porque siempre me gustaba abrir regalos, hermano, pero el hecho de saber que hay un galardón, yo estoy dispuesto no a sacrificar, sino a cumplir con lo que es mi deber. Pongamos en pie, hermano. Alabado sea el Señor. Si crees en la promesa del Señor, si tú podrás extender su territorio.
Si tú crees en la promesa del Señor, si tú podrás extender su territorio, la buenaventuranza te seguirá y tu alma. La bienaventuranza te seguirá y tu alma. Si el Señor prometió, Él cumplirá. Si el Señor prometió, Él cumplirá. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Si el Señor prometió, Él cumplirá. Solo espera, confía en la promesa. Si el Señor prometió, Él cumplirá. Tú solo espera y confía en la promesa. Si el Señor prometió, Él cumplirá. El Señor siempre cumple su palabra, hermano. Hagamos nuestra parte, porque ya Él hizo su parte por nosotros. Alabado sea el Señor.